estamos en una jornada más de actividad miércoles científico. Es la presentación de un trabajo libre del colega Fabián Actis Caporale con el comentario de Alicia Rebe. Voy a leer primero el currículum de Fabián. Es psicoanalista, ex integrante de la Fundación Referencia Buenos Aires, docente invitado del programa de actualizaciones y psicoanálisis con niños y adolescentes de la UBA del doctor Ricardo Rodulfo, coautor de los libros Violencia Social, Conceptualización Psicoanalítica e Interdisciplinaria, editado por la Fundación Referencia de Buenos Aires, y de Adolescencia Hoy, editado por la AEAPG. Participó en diversas publicaciones psicoanalíticas, en papel y digitales, entre ellas como coautor de los escritos en representación de la AEAPG en las 7ª, 8ª y 9ª jornadas clínicas entre instituciones psicoanalíticas, jurado externo en carrera de especialización en psicoanálisis con niños, UCES, es ex integrante de la Comisión Científica de la AEAPG y actualmente integra el área Pensando desde Winnicott y es co-coordinador junto a Lili Diamen del área de niños y adolescentes. Bueno, escucharlo. Bueno, buenos días. Agradecido de estar acá en la escuela presentando este material y agradezco a la comisión científica, al círculo científico, de los miércoles científicos, también al área Pensando desde Winnicott, por todos estos años de trabajo, y el área también de niñez y adolescencia, y el espacio de supervisión, el grupo de supervisión con Marité Sena, todo este trabajo que venimos haciendo durante este tiempo. Quisiera comentar brevemente por qué el título y por qué psicoanálisis y literatura. En realidad me encontré con este libro. Es un libro que se llama Donde viven los monstruos y que quisiera tomarlo como una especie de material clínico para pensar y reflexionar sobre la clínica psicoanalítica. Fui eligiendo 3 tópicos. La capacidad de estar a solas, la preocupación por el otro, después veremos sus diferentes traducciones, y la revuelta íntima. Los 2 primeros son términos de Winnicott y el último de Julia Esteban. Primero voy a hacer un breve resumen del trabajo, una especie de anticipación. Se trata del enfoque psicoanalítico de un relato literario en el que un niño atraviesa el proceso de desilusión para, acompañado por una figura materna que lo sostiene, ir construyendo su capacidad de estar a solas. Luego de recibir las frustraciones propias del proceso de desilusión, va desplegando su agresividad, logrando sentir culpa por atacar a aquello también amado. Va haciéndose posteriormente responsable de su agresión, transformándola así en preocupación por el otro. Son estos procesos los que se describen en este trabajo como fundamentales para la subjetivación y que son motivos del abordaje en el tratamiento psicoanalítico cuando se encuentran organizados. Este trabajo fue pensado, como le contaba hace un ratito a Marité, en un inicio por un congreso internacional de Winnicott, ¿no? Que proponía el trabajo sobre la preocupación sobre el otro, el encuentro latinoamericano de Winnicott. Tenemos a Alicia como representante y a Silvina Ferreira dos Santos. En el board de ese encuentro latinoamericano, y fue pensado para ese encuentro y luego fue modificado para ser presentado en el Congreso de la Escuela del año pasado.
Y a partir de esa propuesta, el Congreso de la Escuela de la IAPG del año 2022, que nos invitaba a poner el psicoanálisis del diálogo, quisiera a través de la literatura examinar algunos procesos que encontramos frecuentemente en la clínica. El psicoanálisis ha tendido puentes desde hace mucho tiempo, relacionando sus postulados con los de esta disciplina, la literatura, tal como lo ha hecho Freud al citar con frecuencia autores como Goethe, Shakespeare, entre otros. Del psicoanálisis contemporáneo, algunas ideas me resultan especialmente afines para acompañar estas reflexiones. En principio, las de Julia Kristeva, quien desarrolla extensamente la relación entre ambas disciplinas y que motiva la noción de literatura. Es un neologismo por el que Julia Pérez Arias alude al potencial curativo de la literatura. Kristeva plantea que, mirados psicoanalíticamente, los textos literarios son modos de revisitar vivencias y escenas interiores relacionadas con la búsqueda de aquello perdido. Es desde esta idea que puede comprenderse el placer que nos generan los textos. La lectura sería entonces una narración compartida, lector-escritor, que nos habilita a resignificar la búsqueda de un espacio psíquico en el que recuperar el amor perdido, recuperación que sería a través de experiencias íntimas que intentan la renovación psíquica una y otra vez. En una línea fin, la colega Yolanda Gamble, en su presentación titulada Metáfora, Representación y Transformación, realizada en abril de 2021, convocada por Claudia Lerín, comentaba esta colega Yolanda Gamble acerca de su proyecto de escribir un haiku, la breve poesía japonesa, haiku, para cada uno de sus pacientes, a modo de síntesis poética que expresara aquello que tiende a escurrirse del vínculo analítico. Ideas como estas resuenan en tramos de mi propia práctica. En efecto, en mi experiencia clínica, en aquellos relatos en los que el diálogo analítico construye un nuevo sentido, abre una nueva configuración que reordena el mundo interno, surge un placer novedoso y percibo una cierta belleza que refleja lo que tiende a escapar de la posibilidad de la representación. También me apoyaré en la siguiente afirmación de Kristeva, quien dice, textual, procuraré integrar los ámbitos del arte y de la literatura, concebidos como experiencias, a la noción de cultura revuelta. Fin de la cita. A los fines de este trabajo no abordaremos este concepto en sí mismo de cultura revuelta, sino que tomaremos una idea que está enmarcada en él, que es el de la revuelta íntima, que es un modo de acudir al proceso de elaboración psicoanalítica que realiza una transformación del sufrimiento psíquico o vivencia sintomática de exclusión en términos de la autora, en un motivo de cuestionamiento y posibilidad de búsqueda de nuevos horizontes subjetivos. Plantea Kristeva, nuevamente un textual, que el psicoanálisis y la literatura son la misma cosa, salvo que una publica y la otra guarda su descubrimiento para vivir mejor. Pero es la misma dinámica psíquica, que consiste en barrer todo lo que es palabras cansadas y modos de vida aburridos, contar un nuevo aliento, cambiar el modo de hablarse a sí mismo y de nombrar las cosas y de ligarse a los otros. Me esforzaré por introducir entonces la noción de experiencia. Fin de la cita. La idea de experiencia conduce, en consonancia con planteos de Winnicott, a pensar que lo nodular del trabajo analítico está puesto en la encarnadura de la transformación más que en aquellos procesos intelectuales que la distancian de lo
pulsional, que podríamos llamar racionalización. Es así que busca de la renovación del entusiasmo como instrumento terapéutico fundamental, intento buscar y bucear en las razones que hicieron obstáculos en cada uno de mis pacientes. Y en esa búsqueda me encuentro con compañeros de ruta que mencioné. Todos confluyen en la importancia que otorgan a la noción de experiencia y a la renovación del entusiasmo como eje y esencia del psiquismo. Y mucho de esto encontré en una obra literaria que me permite entrecruzar mi práctica clínica con los caminos de la literatura. Se trata del libro Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. El título original es Where the Wild Things Are, que puede traducirse también como Allí donde están los salvajes. Interesante diferencia de traducción que podemos retomar, en la que en Donde viven los monstruos se hace hincapié en lo rechazante, en el aspecto del temor, y allí donde está lo salvaje, en esa traducción podemos ver algo más seductor, algo más interesante. Bueno, llegados a este punto, vamos a ir viendo las imágenes del libro, que en este momento, bueno, pueden estar un poco desordenadas, pero iremos viendo, haciendo el recorrido, y yo se lo voy a leer desde acá, desde el libro textual. Esta es la tapa. Ahora vamos a ver la imagen. Bueno, ya sabemos que no la primera es esta. Bueno, vamos a empezar por ahí. Esta es la tapa y esta es la primera parte. Dice así. La siguiente. La noche que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras de una clase. Siguiente. Y de otra, no es esa, la siguiente, pero no importa. Esta es la siguiente, la camarita. Max está atacando, es esa, exactamente, muy bien. Es otra de las travesuras de Max. Su madre lo llamó monstruo y Max le contestó, te voy a comer. Y lo mandaron a la cama sin cenar. Esta es la siguiente imagen. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Esa misma noche nació un bosque en la habitación de Max. Es esta, la siguiente. Y creció. Ven que el bosque va creciendo y hay una luna. Especialmente fijémonos en las lunas. Siguiente. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. A ver si aparece la imagen de la luna y aparece, a ver si esa. Y creció hasta que había lianas colgando del techo y las paredes se convirtieron en el mundo entero. Siguiente. Y apareció un océano, sí, hasta que aparezca el océano con el barquito. Y apareció un océano con un barco particular para él. Y Max se marchó navegando a través del día y de la noche. Siguiente. A ver, ahí está. Entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año, hasta llegar a donde viven los monstruos. Siguiente.
Y cuando, otra. Y cuando, otra. Bueno, retrocede dos más. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Siguiente. Hasta que Max dijo, quietos, y los amansó con el truco mágico. Con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos, sin pestañear una sola vez. Y se asustaron y dijeron que era el más monstruo de todos. Siguiente. Y lo hicieron rey de todos los monstruos. Hasta que aparezca a la izquierda, bueno, está bien. Y ahora, dijo Max, que empiece la fiesta monstruo. Ya empezó la fiesta monstruo, dirigida por Max. Otra imagen. Ahí está la fiesta monstruo, otra. A ver. No, bueno. Hasta que Max dijo, se acabó. A ver. Ahí sigue estando Max con la fiesta monstruo, pero en un momento Max dijo, se acabó. Y envió a los monstruos a la cama sin cenar. Y Max, el rey de todos los monstruos, se sintió solo y quería estar donde alguien le quisiera más que a nadie. Entonces, desde el otro lado del mundo le volvió un olor a comida rica y ya no quiso ser más el rey del lugar donde viven los monstruos. Pero los monstruos gritaron, por favor, no te vayas. Te comeremos, te queremos tanto. Hay un lapso de los monstruos. Y Max dijo, no me quedo. Los monstruos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles. Y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles. Pero Max subió a su barco particular y les dijo adiós con la mano. A ver si hay alguna otra imagen del barco. Y navegó de vuelta saltándose un año. Ahí está. ¿Es ese? Sí. No. Bueno. Y navegó de vuelta saltándose un año, entrando y saliendo por las semanas, atravesando el día hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde su cena está. Su cena lo estaba esperando. Y todavía estaba caliente. Bueno, hasta aquí el libro. Segunda parte, que titulé Max y sus monstruos, la clínica. El narrador inicia el relato de Max, que es el niño que con un gesto de desagrado prepara su espacio para desplegar una escena de agresivas travesuras. En ellas, vistiendo su traje de lobo, golpea una pared con un martillo, sin miramiento para el daño que produce. Desde la visión unicotiana, que plantea que la represión de la agresividad es más dañina para la sociedad que su desarrollo y elaboración, vemos que Max despliega funciones imprescindibles para el funcionamiento adecuado de un aparato psíquico vital. Tan imprescindible es como necesario su agotamiento y desvío del riesgo mortífero de su satisfacción directa. En una página posterior y seguramente en un intento por detener las travesuras de Max, lo llama monstruo. Comenzamos a ver allí cómo el proceso de desilusión está en juego. Pero ¿cuál será su recorrido? ¿Hasta dónde llegará esa desilusión?
y cómo, en el sentido que le otorga la plancha al término, lo metabolizará Marx. Lo pulsional agresivo del niño no cede y responde: te voy a comer. Los aspectos canibalísticos y hostiles se despliegan. ¿Podremos pensar allí en la presencia de aquellas emociones pulsionales en las que la incorporación moral canibalística predomina como modalidad previa a los procesos de la identificación? ¿Y podemos pensar que se encuentran en juego en este niño los sentimientos ligados a una elaboración de la escena originaria? El odio y lo erótico se ponen en juego conflictivamente, dando como resultado vivencias de algo desconocido, monstruoso, ante lo que Marx va creando un nuevo posicionamiento interno, el bosque. En relación a la expresión "te voy a comer", haré una breve referencia a la noción y al movimiento cultural antropofágico desarrollado por el escritor y artista Oswald de Andrade. Según el análisis del filósofo Benedito Núñez, la estética antropofágica incluye una metáfora, un diagnóstico y una terapéutica. Este último término de terapéutica nos abre a lo clínico. Por mi parte, aplicaré este mismo esquema para pensar la conflictiva planteada por Marx ante las directivas maternas. A lo antropofágico presente en la frase "te voy a comer", lo considero como metáfora del odio de Marx, ya que al mismo tiempo que quiere destruir aquello frustrante, lo necesita. Lo necesita para poder contar con algo desde donde partir. Pero contar con algo no significa mantenerlo intocado, ni sacralizarlo, sino abrir la posibilidad de una regeneración vitalizante. Este modo de satisfacer y de procesar su descarga, de poner en juego la agresión, da cuenta de un salto cualitativo con el que cumple con las condiciones de manifestar lo crudo y agresivo, junto también a la condición de construir valor de comunicación humanizante, subjetivante. El aspecto diagnóstico lo podemos encontrar si pensamos al te comeré como una evidencia del rompimiento del vínculo madre-hijo idílico. Es decir, con la inclusión de la agresión y el consiguiente riesgo de ruptura de ese vínculo. Y finalmente, lo antropofágico lo proponemos pensar como una terapéutica, ya que el alivio de la tensión, la resolución del conflicto, incluye la propuesta de la apropiación subjetivante de aquellos elementos originalmente recibidos en bloque y al modo de una imposición totalizadora, como significante del superyo, diría Rodolfo. Así mirados desde una perspectiva terapéutica, alude a una metabolización, de acuerdo al modo que lo enfoca la plancha, a una transformación, a un pasaje desde el deseo de la madre, bloque, podríamos decir, hasta la huella simbólica que haya podido metabolizar, en este caso Marx. Este procesamiento simbolizante incluye, como un paso muy relevante, imprescindible, diría, la asunción del goce por la violencia inconsciente, al que alude Julia Kristeva como necesario para la subjetivación. Es decir, que incluye el saberse agresivo, al registrar su monto de agresión, al tiempo que capaz de reparar la propia imagen y registrar la culpa, y por lo tanto capaz de realizar un proceso
elaborador de esa agresión. Pero continuemos ahora sí con el relato del libro Donde viven los monstruos, y vamos a hablar del vocativo monstruo, justamente. Allí, con esa palabra, algo de Max es rechazado. En esa escena, desde lo parental en tanto representante de la cultura, surge una oposición a las mociones pulsionales, generándole malestar. Pero situaciones como las de Marx vemos que pueden ser encaradas encaminándolas hacia la restauración del narcisismo ofendido, pero no derrotado. Me parece que eso es como lo enfoca Marx. De este modo, Marx va iniciando un proceso en el que las condiciones del ambiente, cotidianamente comprendido, van dando lugar a la capacidad creadora, desarrollando una expresión pulsional mediatizada. Así, va abriendo la posibilidad subjetiva de ir desplazando, de ir deslizando nuevas representaciones y hallando nuevas palabras y modos de significar. En esa búsqueda y con el rostro satisfecho, Marx, en su habitación, se deja envolver por un despliegue de fantasías encarnadas en su recién nacido bosque. Es un bosque nacido de la frustración, pero enfrentado por una subjetividad cuyas bases narcisistas se muestran sólidas, dando lugar así a la complejización del mundo interno, dando paso a una parcial aceptación del mundo exterior, pero también a un cierto cuestionamiento que proviene del narcisismo y lo hace mediante una modalidad que podemos describir como un sí, pero aún así. A través de la frase del narrador que relata que esa noche nació un bosque, podemos pesquisar la persistente rebeldía de la singularidad que puede dar lugar a la creatividad del lenguaje metafórico, de la neurosis, a la disociación del falso self, o al intento de manipular en la psicopatía, entre otras posibilidades, y haciendo un trazo grueso, ¿no?, de las diferentes destinos de lo pulsional. Nos encontramos ante las opciones del desarrollo del mundo interno, ¿no?, el bosque, o por lo contrario, ante la tendencia al fracaso de la complejización psíquica. Si puede emprender el primer camino, se encontrará con esos monstruos que habitan en su interior y al viajar en su búsqueda, irá construyendo la capacidad de estar a solas. Esta delimitación de su subjetividad, esta capacidad de estar a solas, lo habilita para la búsqueda de un nuevo lugar. Así, ante la vivencia de desilusión, buscará construir un barco, el barco de Max, que lo lleve hacia un territorio en el que le aguardan luchas y seducciones en el encuentro con las pulsiones monstruos. Y cuando hablo de seducciones, aludo a todos los caminos que llegan al dolor del encuentro con el otro y con lo otro interior. Ese dolor que produce ese conflicto, ese encuentro con lo otro y con lo otro interior. Continúa diciendo el narrador que Max se marchó navegando a donde viven los monstruos. Diríamos nosotros, hacia el franco enfrentamiento con lo pulsional. Max acepta el lugar de monstruo, pero desarrolla una transcripción singular de ese lugar que se le propone. La propuesta materna, parental, social. Lo acepta, diciendo sí, pero deslizando así la defensa de su narcisismo y al mismo tiempo desplegando la búsqueda del reinado y el agotamiento sobre sus funciones. Pero su omnipotencia se ve hackeada, pasando a vivir en una zona conflictiva en
contacto con su inconsciente monstruoso y el apremiante mundo exterior. Empieza a vivir en una zona en la que el espacio-tiempo es trastocado y el viaje es vivido como un estar entrando y saliendo por las semanas, saltándose casi un año hasta llegar a donde viven los monstruos. La convivencia con los monstruos pulsionales le genera rechazo a jugar por el rostro que veíamos en las imágenes. Estaba enojado más. Y podemos pensar que le resulta complicado hacerse cargo de la sorpresa y la responsabilidad que conlleva ese encuentro. Y seguramente también algo de susto ante lo terrible de las amenazas provenientes del recién explorado territorio en que estaban los monstruos. Pero la construcción yoica también entra en juego en Max, buscando amansar a esos monstruos con trucos mágicos creados para tal fin. Quietos, ¿no?, dijo Max, haciendo uso de sus trucos mágicos. Entonces, al dominar a esos monstruos, Max obtiene la corona, obtiene el respeto de los monstruos. Y la firmeza y la solidez yoica lograda ante el conflicto hace de puente con la realidad externa, restañando la herida narcisista y posibilitándole el despliegue de fantasía de satisfacción omnipotente en su reinado. No solamente de fantasía, sino que realmente lo ubica en el lugar del rey, ¿no?, esos monstruos amenazantes. Y se desarrolla la fiesta, ¿no? En este marco orgiástico de la fiesta, de los monstruos y de Max, vemos cómo la satisfacción, el equilibrio narcisista alcanzado le hace decir que empiece la fiesta monstruo. Allí la escena de la fiesta se amplía en la página. La imaginación, lo ficcional, cobra importancia casi desmedida. Lo jubiloso, lo salvaje, lo monstruoso, lo placentero del escenario pletórico del poder omnímodo queda graficado en el valle entre agresivo y carnavalesco, donde casi podemos sentirnos participantes de esa fiesta de pura fantasía. ¿Podríamos suponer que tales festejos contienen entre sus antecedentes al júbilo narcisista? ¿Podríamos reconocer en ese despliegue algo de la omnipotencia infantil? La gráfica ampliada nos sumerge en el éxtasis fantasioso, pero al mismo tiempo sin dejar de constituirse en escena. Son escenas que transmiten vivencias de dominio y de disfrute. Escenas ampliadas al máximo, pero también acotadas por los límites de la página, que nos remite al necesario condicionamiento que caracteriza el proceso de sincronización. La maduración emocional de Marx hace que la identificación con las restricciones parentales se instale en el superyo de manera más firme, y ante lo desenfrenado puede decir: se acabó, se terminó la fiesta monstruo. E identificándose con los dichos maternos, los envía a la cama sinceral. Este freno se instala debido a que la negociación entre el deseo de amor, reflejado en su querer estar donde alguien le quisiera más que a nadie, al final del cuento, y lo pulsional agresivo lo conduce a una cierta estabilidad, ¿no? El registro de esa madre ambiente tranquila y cuidadora, bajo la forma de un olor a comida rica, hace que tienda a disminuir su agresividad monstruosa. Surge así la preocupación por el daño que le puede ocasionar. Ella no quiere ser más el rey del desenfreno. Tal vez lo esté sobrevolando la culpa debido a tanta excitación agresiva hacia una figura a la que también ama. Max logra advertir la doble faz de la salvaje pulsión monstruo que promete la satisfacción total,
al tiempo que puede conducirlo hacia un camino mortífero. Y entonces responde, se acabó. De este modo se distancia del mundo de la descarga irrestricta, aun cuando el llamado de los pulsionales lo reclama. Y así, como en un principio logró crear un bosque y hacer un viaje, ahora emprende un distanciamiento del canto de sirenas, de lo desmesurado y lo incestuoso. Su yo va logrando la síntesis entre la conflictiva búsqueda de la satisfacción pulsional y la aceptación de la existencia real del obstáculo que conlleva una negociación y una elaboración intrapsíquica, y va generando una construcción del mundo exterior, ¿no? Busca reafirmar en un largo recorrido de navegación durante un año, meses y días, todo este recorrido, y transita desde lo pulsional puro hasta la acotación, también pulsional, de Marx por parte de la madre, padre, cultura, que él incorpora, a través de la culpa inicial, pasando por el espacio transicional y elaborativo, que queda representado por un mundo en el que las lianas, el bosque, el viaje y su encuentro con los monstruos va teniendo lugar. Posteriormente, la culpa inicial se transforma en preocupación, culpa latente, según Winnicott. Habiendo resaltado lo valioso de la profundización de las escenas conflictivas, vemos en el libro que lo salvaje, que la salvaje, casi monstruosa tentación de satisfacción, no cede tan fácilmente. Insiste una vez más a través de las expresiones ambivalentes, ¿no?, de los lapsos, de los monstruos, tal como cuando dicen, te comeremos, digo, te queremos tanto. Si jugásemos a pensar en los monstruos como las pulsiones personificadas, como lo venimos haciendo, se nos abrirían nuevos modos de resolver estos enigmas. Poniendo en juego sus aspectos libidinales, Marx desarrolla la preocupación por esa madre ambiente cuidadora, representada por el plato de comida caliente, que, habilitando, ofreciéndole esa reparación, esa posibilidad de reparación a Marx, lo espera con ese plato de comida caliente, por más que hizo muchas travesuras. Lo aguarda alojando la posibilidad de que su odio se transforme en proceso subjetivante, en revuelta íntima, al decir de Esteban. Le propone realizar una travesía interior en la que el proceso elaborativo o terapéutico mediante se construye en el mago de una manera suficientemente buena para que no le resulte tan hostil, sino que luego de esa travesía y experiencia pueda contar con más elementos yoicos para enfrentarla. O, más que enfrentarla, pueda ir desarrollando una paulatina responsabilización por sus pulsiones, pasando a disponer de esa capacidad de transformación, de luchar una y otra vez contra la tendencia ilusoria a la satisfacción total inmediata. Marx va eludiendo este escollo. Puede empezar a renunciar a la idea de seguir viviendo en ese mundo disociado, de fantaseo, ¿no? Podría haberse quedado en ese bosque. Pero no, él logra conectarse con el alimento cuidador de su integridad, alimento al que en un ambiente suficientemente bueno encuentra aún caliente y acogedor. En ese ambiente, y con una interrogante luna, similar a la imagen de la luna presente en la escena del baile salvaje, ¿no?, la imagen final con la luna, que está, gracias a ver. En esa imagen presente de esa luna, es similar a la luna de la escena del baile salvaje,
que le facilita desplegar el aspecto reparador y disponer de su dinámica funcional, aportándole al juego y al trabajo activos. Ahora estaba caliente. Aún lo sí. Bueno, parte 3. Monstruos y elaboración. Parte 3 y final. En síntesis, he ido analizando un relato literario en el que un niño atraviesa el proceso de desilusión para, acompañado de una figura materna suficientemente buena que lo sostiene, ir construyendo su capacidad de estar a solas. Luego de recibir los empates frustrantes propios del proceso de desilusión, va desplegando su agresividad para ir construyendo el mundo exterior y logra sentir culpa por atacar aquello también amado. Y finalmente puede ir haciéndose responsable de su agresividad e ir transformándola en culpa latente o preocupación por el otro. Este libro y el trabajo reflexivo posterior me hizo pensar que algunos trabajos clínicos con niños y con adolescentes nos encontramos con que este camino no está habilitado. Y entiendo que es función de la tarea analítica desarrollar elaboraciones subjetivas que se orienten a la construcción de estas capacidades. Es decir, que nuestra tarea clínica puede ser guiada por la pregunta acerca de cómo enfocarnos estratégicamente, tal como lo hizo Marx, en buscar transformar el sufrimiento en un proceso elaborativo que una y otra vez intente crear cuestionamientos para ir dando lugar a una renovación en el modo de enfrentar a los monstruos funcionales. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Disculpen la llamada telefónica. Lo agradable que es un celular se convierte en algo monstruoso, ¿no? Disculpen. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alicia Levin, el comentario, como todos sabemos. Alicia Levin es licenciada en Psicología de la UBA, magíster en Psicoanálisis, directora de la maestría en Psicoanálisis de la Escuela y de la Universidad de Lomas de Zamora. El conurbano. Humillación para directamente. Cofundadora del área Pensando desde Winnicott, investigadora de la CONIAU, expresidente de la asociación y miembro por Encuentro Latinoamericano. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a todos los presentes y a todos los que nos están mirando. Ahí Norberto ayuda por YouTube. Y bueno, el esfuerzo que es presencial y el gusto que es presencial. Gracias a la Comisión Científica que hablamos, que va haciendo espacio para que podamos estar, como en este caso, Fabián, que presenta su trabajo libre, y bueno, hablamos, hay un lugar los miércoles para poder estar. Gracias, Fabi, por esta elección. Desde noviembre que viene siguiendo el licenciado con este trabajo, así que cómo decirle que no a un trabajo tan bueno. Así que bueno, pasar los agradecimientos, quiero darles la bienvenida a dos pasantes de la Universidad de Buenos Aires, que por primera vez están en un miércoles científico, que están en la cátedra de Claudia Levin, de niñez y adolescencia. Franco Di Guglielmo, ¿dije bien? Son difíciles. Y Ornella Volontrade, no sé si estás Ornella, pero hola, bienvenidos, es un gusto, ¿no? De poder trabajar intensamente con esto. Como con esto de los pasantes, y aunque bueno, hoy están en la asociación, digamos, están conociendo el trabajo de la asociación.
Como Fabi llama a la primera parte de psicoanálisis y literatura, 2 puntos, quiero solamente 2 palabras decir de psicoanálisis y literatura, porque desde hace 3 años hay desde el 2020, 3 años, hay un espacio en cultura que llamamos psicoanalistas dialogando con las letras y ahora con las artes, ya no la creímos. Son múltiples las intersecciones que estas 2 disciplinas comparten dentro del vasto campo de la cultura. En principio, ambas, literatura y psicoanálisis, trabajan sobre la esencia de la subjetividad humana, esto es, la dimensión del lenguaje en sus proteicas presentaciones. Es así que el lenguaje, en su perspectiva literaria y en su función terapéutica, nos sirve para poder hacer poesía. Sin embargo, estas 2 dimensiones tienen entre sí puentes, pasadizos, cortocircuitos, rodeos y trampas. Freud inauguró en el comienzo de su obra estas interrelaciones en sus primeros historiales, y para ello usó el modelo de la novela literaria. Hablamos de esto hace poco en historia, ¿no? De historia y memoria. Y no como solía ser la medicina, que era la descripción clínica al estilo de las anamnesis. Pero Freud no solo aplicó el método a la literatura y a los escritos autobiográficos, indagó psicoanalíticamente sobre el mecanismo de creación de literato, por ejemplo, en el creador literario del fantaseo, en donde el centro de interés recae en relación entre la literatura y la fantasía. Además de decir estas 2 palabras, va mi agradecimiento por el esfuerzo de Fabián, el trabajo de Abel, que siempre lee tanto y trabaja tanto, que bueno, ambos son compañeros y amigos, para poder hacer esta intersección y poder pensar también alguna articulación con la clínica. Así va mi agradecimiento por esto. En el artículo de Fabián, Los monstruos y sus destinos, podemos pensar que alude indirectamente al artículo de Freud, Pulsiones y sus destinos, en el cual el maestro alude al origen de las motivaciones inconscientes, también a los distintos fines o destinos que son promovidos, esto es, la represión, la vuelta contra sí mismo, la transformación en lo contrario y la sublimación, que era el libro que también pasaba, hoy podíamos ver el trabajo de sublimación de Marx. En este artículo que nos convoca, vemos alusiones a los monstruos, como en la literatura. En este libro, Donde viven los monstruos, de Sendak, el protagonista es un niño cuya edad no está aclarada, no está aclarada, y que es el objeto de calificación de su madre cuando lo denomina, ayer hablamos de denominar, monstruo, en un intento de detener su travesura que consiste en que el niño disfrazado de lobo golpea una pared con un martillo sin detenerse en el daño que produce. La madre lo llama monstruo y nombra así la agresividad funcional del niño, que lejos de detenerse, le contesta a la madre, te voy a comer. Decidimos con Fabián, por la extensión de tiempo, dejar por ahí para conversar acerca de lo que tiene que ver con la pulsión sádica canibalística, lo que tiene que ver con la antropofagia, con lo que tiene que ver con la identificación. El niño despliega así los aspectos canibalísticos hostiles. Fabián relaciona esto con la elaboración de la escena originaria. El odio y lo erótico se ponen en juego como algo monstruoso. Entonces busqué en el diccionario. ¿Qué es un monstruo? El diccionario Colominas, que me gusta, dice, es un concepto muy amplio, ligado a la mitología y la ficción, y se aplica a cualquiera que tenga características en general negativas, como el celular de Abel hace un rato. Claro, todo aquello que de forma nuestra naturaleza irrumpe. Estas cosas negativas podríamos pensarlas como ajenas al orden regular de la naturaleza. En general son seres híbridos, con partes humanas combinadas con lo animal, y estas características se ajustan bien al disfraz que usa el niño. Disfraz de lobo, golpeando con un martillo la pared. Los aspectos negativos del monstruo que crea Marx, la desilusión en relación a la madre siempre amorosa, le responde, te voy a comer, asumiendo aquello que nombré hostil y canibalístico. Esta respuesta evidencia la ruptura del idilio y del vínculo madre-hijo.
abriendo la posibilidad de una regeneración vitalizante que implica la posibilidad de metabolizar de una manera consistente en el pasaje del deseo de la madre hasta su huella simbólica y la asunción del goce inconsciente de la violencia como necesario del proceso de subjetivación. Ahora bien, pensando en resumir cuáles son las coordenadas que tomó Fabián como subtítulo, puso la capacidad de estar a solas. Si quieren, después vemos que cuando Winnicott acuña este término, que Fabián está desde mucho en el área y lee mucho Winnicott, es la capacidad de estar a solas en compañía de otro. Esa es la condición. Esa es la condición en el análisis, ¿no? Donde está otro ahí tomando la palabra, pero con alguien, que es el analista. Es el niño que le pide a la madre que prenda la luz y dice, pero si igual es de noche, bueno, pero necesito escuchar tu voz, que es la que me ilumina. Es la capacidad de estar a solas en compañía de otro. El trabajo literario trabaja mucho esto, de la sopa caliente, digo, ¿no? Que es la presencia de la madre con relación a la ternura. La preocupación por el otro y la revuelta íntima, dice Fabián. Si hay tiempo, voy a hablar un poquito después de lo que es la preocupación para el otro, porque como hay un grupo que está haciendo los 12 tomos de traducción española del Winnicott inglés, un Winnicott bastante difícil de leer porque está traducido por traductores, las nuevas versiones son traducidas por psicoanalistas. ¿Sí? Hay 12 tomos en Inglaterra y un equipo latinoamericano que está haciendo, ya va por el tercer tomo, una traducción. Y en este punto, lo que tiene que ver con la preocupación para el otro, no es lo que quiere decir Winnicott, digamos. ¿Cómo? Preocupación para el otro, por el otro. Por el otro. Apuntando más, implicarse, responsabilizarse. Con Fabián lo tenemos y con todo el área, como se puede ver, bastante trabajado. Dijimos que esta frase, te voy a comer, rompe la relación idílica con una madre que está ahí, pero también implica el comienzo de metabolización y de la erupción del odio, pero al mismo tiempo lo ubica a través de la metáfora, cuya expresión de fantasías del bosque indican la posición creadora del niño, que a través de desplazamientos hallan nuevas palabras y nuevos modos de significar. El domingo, que seguíamos trabajando con Fabián, eso de las 9 de la noche, claro, me acordé de algo que Débora debe saber mejor que yo. El bosque en los cuentos infantiles es el lugar de las transformaciones. O sea, en realidad, la cañera va al bosque y no consigue la señora esta matarla, le pone espejito, espejito, y la recuperan los enanitos. Y el lobo está en el bosque y cruza, le dice a Caperucita, ¿no?, que cruce por otro lado. Así que es muy interesante, ¿no?, tomar el tema del bosque. Incluso los que hemos trabajado con niños y siguen trabajando psicoanálisis con niños, el bosque es un lugar del imaginario, de donde se producen las transformaciones. Nada casual, que este maravilloso autor, porque además quiero que el bosque se va agrandando, ¿verdad?, por lianas, por un montón de objetos. Hablé entonces de la metáfora del bosque. También aparecen nuevos modos de significar a lo largo del recorrido que hace Max. Esto ubica al odio, el odio pulsional, en otro nivel. Desarrolla una expresión pulsional mediatizada en su fantasía de recién nacido en el bosque, que implica la introducción de la cultura en la expresión pulsional desnuda. Bosque nacido de la frustración, pero enfrentado con una subjetividad en una nueva singularidad. Lo antedicho, quiero decir, implica la creación de un mundo interno y al mismo tiempo la aceptación parcial del mundo exterior. En el nivel del lenguaje metafórico simbólico de la neurosis, la disociación o el falso ser del que hablaba Fabi, o el intento de manipular lo psicopático. Nos encontramos con dos posibilidades, dice Fabián. Una, el desarrollo del mundo interno, y dos, el fracaso de la complejización psíquica. Si puede seguir el camino del mundo interno, se encontrará con los monstruos y el sostener la relación simbólica con ellos irá construyendo la capacidad de estar a solas en compañía de otros. Esta vivencia y desilusión lo llevará a un territorio con luchas y en el encuentro de las pulsiones monstruosas, entre comillas.
El narrador comenta que Max se marchó navegando a donde viven los monstruos, en una parcial aceptación de lo pulsional, aunando la defensa de su narcisismo y la búsqueda del reinado de sus pulsiones. Yo pensaba que debe ser alguien muy leído el autor, porque esto de navegar tiene que ver con los distintos puertos que recorre Ulises, ¿no? Cuando pretende la exogamia, digamos, ¿no? Y claro, yo uso mucho la palabra travesías adolescentes, ya medio la tengo gastada. Así es que Max, hackeado en una zona conflictiva, en contacto con su inconsciente monstruoso y el mundo exterior, construye una fortaleza yolka donde entra en juego buscando amansar esos monstruos con distintos trucos. La firmeza, la solidez ante el conflicto, hace de borde, acota la realidad externa. Así se posibilitan las fantasías de satisfacción omnipotente. Esto que mostraba de la fiesta, como en realidad aparece esta excitación omnipotente o esta situación plena del narcisismo, para después cortar, digamos, renunciar para tomar la sopa. Max entonces desarrolla en lo ficcional en pleno desarrollo de la omnipotencia infantil, el éxtasis fantasioso del niño, pero sin dejar de constituirse en escena. Se acabó, dice Max. La maduración de este niño hace que la identificación de las restricciones se instale en el superyo de una manera más firme. Entonces pronuncia su frase: basta, se acabó, identificándose con los niños maternos. Este freno se instala debido a que la negociación entre el deseo de amor y lo pulsional agresivo le permite la instalación de la culpa que sostiene el conflicto. Posteriormente, la culpa inicial se transforma en preocupación, en donde lo que va enriqueciéndose en lo humano pasa por sostener el conflicto sin resolver la paradoja, la sostiene, para intentar dar lugar a dicho conflicto que es productor de experiencia. Es así que el registro de la madre ambiente tranquila y cuidadora, bajo la forma de olor a comida rica y calentita, hace que tienda a disminuir la agresividad monstruosa. Surge así la preocupación por el otro en presencia de alguien. Hay una instalación de la culpa debido a esta excitación agresiva, y Max advierte la doble faz de la salvaje de la pulsión monstruo, que promete la satisfacción total, y entonces exclama: se acabó, distanciándose del mundo de la descarga irrestricta, aun cuando el llamado de lo pulsional le sigue reclamando más. Pienso que yo fue logrando la síntesis entre la conflictiva de la satisfacción pulsional y la asunción de la existencia real de un obstáculo. Este recorrido transita entre lo pulsional puro, sin sublimación, hasta la acotación de su deseo por parte de la cultura. Lo que está representado por los padres a través de la culpa inicial, pasando por un espacio transicional. Posteriormente, la culpa inicial se transforma en preocupación para el otro. Yo dije que después, si hay tiempo, voy a hablar un poco de la preocupación, que no sé si va a haber tanto tiempo. Nos resultó interesante la idea de distinguir lo que es mirar con lo que es ser mirado, donde se ha puesto la atención. En este caso, podríamos pensar en el otro. Digo porque este trabajo que se tomó Abel, ahora estaba mirando Mónica, de mirar el libro, son figuras altamente simbólicas y muy atractivas, muy atractivas. Entonces los monstruos son las percusiones personificadas que facilitan modos de resolver enigmas. El odio se transforma en proceso subjetivante que toma el nombre de revuelta íntima, con esta maravilla que habla Julia Cristela. Travesía interior, en que la madre suficientemente buena pasa a resultar no tan hostil, ya que puede contar con elementos yoicos para enfrentarla. Además de enfrentarla, para ir desarrollando una responsabilidad por sus pulsiones, pasando a disponer de la capacidad de transformación de luchar una y otra vez con la tendencia ilusoria a la satisfacción y descarga inmediata. Así, logra conectarse con una integración que implica un ambiente suficientemente bueno que le resulta acogedor y le facilita el poder desplegar el aspecto reparador y disponer de su dinámica pulsional, aportando juego, trabajo y elaboración. Resumiendo,
Fabián analiza un relato literario en el que el niño atraviesa el proceso de desilusión, acompañado por una figura materna que lo sostiene. Ahora también en la traducción ya no es más sostén en Winnicott, ahora es sostenimiento lo que dijo Winnicott. Así que ahí vamos. Con esta figura materna que realiza el sostenimiento y que le permite de esta manera lograr la capacidad de estar a solas, luego de atravesar el proceso de desilusión y desplegar su agresividad, logra acceder a la culpa por atacar a aquello también amado. De esta manera se va haciendo responsable de su agresividad y la va transformando en algo de la responsabilidad latente que implica preocuparse. Este trabajo, fuerte trabajo que se tomó Fabián, delinea un proceso de desarrollo a través de la metáfora literaria que ayuda a esclarecer dicho proceso psíquico y nos brindó claridad y la capacidad de introducir lo ameno en el proceso de trabajo analítico. Muchas gracias. El año que viene es en inglés. Bueno, muchas gracias. Bueno, está abierto el debate. Sí. Está circulando el libro también para que lo puedan ir viendo. Sí, hay algunas imágenes que quedaron pendientes, pero bueno, para ir completando su visión del libro. Bueno, podemos empezar. Están María Casariego y después Roberto. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo, me pareció bellísimo y me aparecieron 20.000 preguntas. Una de ellas, pensar si el psicoanálisis y la literatura es la misma cosa. Primero, porque el psicoanálisis tiene una palabra blanda y hablada, y la literatura es una palabra estática puesta en un libro en papel. Si esto no hace alguna diferencia, esto sería una de las preguntas. Respecto de la literatura infantil, pensaba la importancia de la imagen, porque a mí los monstruos me parecieron divinos. Y me parece que esto es un dato. O sea, este mundo pulsional de Max no es tan feo. Y leía monstruos y me acordaba de mi nieta que dice monstruo, otro monstruo. Bueno, estos monstruos son queribles. Y pensaba en este bosque, que es como un escape a la fantasía, a su mundo interno, que ahí él está solo, y también se la baja un tiempito, entonces un momento dice, bueno, basta, ¿no? Quiero volver con la comida calentita. Tomaba otra idea también para pensar esto de la literatura que preguntaba el psicoanálisis, el concepto de proyección como previo a la identificación, ¿no? Esta mamá que quiere ser comida, digamos, este hijo que quiere comerse a la madre como una manera de comenzar el proceso identificatorio, que luego los monstruos dicen lo mismo con él, que comemos, putito, te queremos, ¿no? Que me parece interesante porque él ahí se identifica con los monstruos siendo él y se identifica con la madre retándolos. Y también esta posibilidad de esta madre de este concepto, que después me van a decir ustedes, pero que es de Winnicott, de la capacidad de poder ser comida destrozada por estos monstruos, por Max siendo monstruo, pero permanecer viva con la comida calentita y esperándolo a que pueda retornar a ese mundo, ¿no? Bueno, después seguimos. Roberto. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves. Gracias, Fabián. Muy interesante el punto. Antes voy a hacer un comentario que en el chat de YouTube ubica Aníbal Repeto, que ubica a Roussillon, plantea la capacidad de estar a solas como la capacidad de estar solo frente a la pulsión, aún en presencia de la madre, ¿no? Y también recuerda que Rodulfo señala que la madre juega a no estar, se desvanece sin ausentarse, ya que una madre que solo observa puede constituirse en una interferencia y no en un holding. Quería traer esos dos comentarios de Aníbal y quería hacer dos pequeños comentarios. Por ahí uno relaciona lo que traía María. A mí me parece que siempre que hay palabra nunca es estática.
que siempre es interpretable, por más que esté fijada en un texto, ¿no? Por más que sea escrita, como las leyes, ¿no? Por eso hasta la Constitución se interpreta y se la recrea cada vez que se la lee. Pero pensaba en dos elementos, uno de los que traía el comentario de Alicia, que señaló Pulsiones y sus destinos. Yo quería traer, más allá del principio del placer, el otro gran texto, y ubicar esta lógica que Freud ubica con el juego del Fordham, ¿no? Que es cómo hay algo que de la frustración va a la creación de algo nuevo, ¿no? También es la lógica del Fordham, ¿no? De ahí la ausencia de la madre y cómo logra algo que es vivido pasivamente transformarlo en algo vivo. Me parecía que era una lógica de pensamiento aplicable también a cualquier producción. En ese sentido, quería traer eso de lo que insiste. Y dentro del arte, recordaba la película Monster Inc., ¿no? Que es una película que yo recomiendo un montón, porque les cuento así rápidamente, es una película donde el mundo de los monstruos entra a las noches por los armarios de los niños para asustarlos y sacar de ellos la energía de sus gritos. Para la energía del mundo de los monstruos se alimenta de los gritos de los niños. Hasta que uno de los monstruos más importantes, que son de los ganadores, porque tienen un ranking, se encuentra con una niña que cuando lo ve, en vez de gritar, dice, lindo gatito. Esto transforma la energía del mundo de los monstruos. Bueno, muchísimas gracias. José, por favor. Bueno, simplemente agradecer el trabajo que has tenido en lo que otros presentaste, Fabián. Realmente no solo meticuloso, sino productivo. Y me parece que la producción está dada porque trataste de trabajar con dos elementos que son el lenguaje y el sueño. Más que presentar un texto, presentaste dibujos, y ahí aparece lo que podemos tomar como el sueño en su tendencia a la figurabilidad. Me pareció esto va a ser muy rico y realmente abre análisis de, por ejemplo, ¿cuántos años le daríamos a este chico? Yo lo ubico entre 5 y 6 años, porque sigue funcionando el pensamiento mágico y la omnipotencia. Pero la riqueza de lo que presentás, uno no puede decir, qué texto hermoso, pero qué dibujo hermoso tampoco. Escapa un poco a nuestra necesidad de tener lo textual ahí enfrente. No digo como cierto logocentrismo que nos atraviesa. Así que bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante y seguiremos trabajando. Vamos a escuchar a Graciela Jaimsky y después vamos a los panelistas. Sí, Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar acá en el auditorio. Es otra sensación. Igual saludo a todos los que están en el canal de YouTube también. Y bueno, voy a contar, primero que tuve muchas coincidencias con María en las marcaciones que hizo. Me pregunté cuando arrancó Fabi a leer, primero que no sé de qué libro escribía, pero psicoanálisis y literatura son la misma cosa, me pregunté lo mismo, ¿no? Porque creo que después Alicia dijo algo al objeto cuando leyó, como que tiene puntos en común, coincidencias y otras cosas donde no. Entonces me parece que está bueno pensar. Cortocircuito. Y después el tema del bosque, ¿no? Como espacio, que es seductor y peligroso al mismo tiempo. Y hace mucho tiempo atrás trabajamos, creo que en el área de Winnicott, cuando estaba integrándolo, una película que se llama El hombre del bosque, donde en realidad se trataba de un pedófilo, ¿no? Entonces cuando ingresaba al bosque había otro tipo de transformaciones, ¿no?
qué transformaciones se dan en ese espacio, que a la vez es seductor y puede ser peligroso. Y creo que en parte depende de los recursos simbólicos de quien habita el bosque, ¿no? Y por último, la pregunta final, ahí me pongo también con alguien en este aspecto más metodológico o de investigación, que es tan importante dentro del psicoanálisis, es la pregunta final con que cerrar, que no la llegué a notar bien, pero que tiene que ver con algo que te insiste y me parece que Ulises ha tomado como interrogante para el psicoanálisis. ¿Cómo utilizar o enfocar los recursos de la literatura para el trabajo psicoanalítico, ¿no? En el análisis del niño? Creo que algo de eso se estaba como deslizando. Me parece que es importante cómo usa el psicoanalista los cuentos, ¿no? O cómo usarlos para dar los recursos simbólicos del niño, algo por ahí. Y una de las respuestas que yo recordé que cuando Joyce le pregunta con el tema de Ulises a Jung, ¿por qué su hija no es psicótica? Jung le responde, porque donde usted navega, hablando de travesías, ella se hunde. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por... Así, presentación. Sí. No, para que tuvieras el micrófono ahí. Bueno, en principio, la cuestión del psicoanálisis y la literatura y sus puentes, para que haya puentes, obviamente hay dos espacios diferentes, diferenciaciones, tradiciones distintas. Me parece que, supongo yo, lo que plantea Cristeva es para marcar las similitudes, ¿no? Que son la misma cosa, que utilizan un mecanismo, una modalidad, bueno, lo que la escribí, ¿no? Que hay un intento por buscar la manera de resignificar, ¿no? En ese punto me parece que se pueden encontrar las dos disciplinas distintas del psicoanálisis y la literatura, con sus historias, con sus modos, ¿no? Con su modo tan íntimo el psicoanálisis y con su responsabilidad terapéutica que la literatura no tiene. Esto es así. Ahora, la pregunta que vos decías, Graciela, ¿cómo utilizarlo, cómo encontrarnos? Me parece que va en consonancia con lo que hablábamos al principio del Congreso del año pasado, que proponía un diálogo, ¿no? Tender puentes, no cerrarnos, porque ahí podemos encontrar riqueza, bueno, diferentes articulaciones. Eso en cuanto al psicoanálisis y la literatura, y hay una búsqueda constante, esa es otra característica que se me ocurre ahora, digamos, ¿no? Esa búsqueda constante de resignificar, de buscar nuevos mundos, al modo de Max, ante las situaciones frustrantes, la búsqueda de crear nuevas representaciones, nuevos mundos, nuevas posibilidades, donde lo traumático no nos golpee de lleno, sino que pueda transformarse en una oportunidad de nuevas representaciones y nuevos caminos, alternativas, ¿no? En ese punto me parece que se puede encontrar la literatura y el psicoanálisis, ¿no? Sí. Gracias. Igual sigue estando abierto, ¿no? Esta pregunta que decía, que bueno, estamos trabajando, ¿no? De cómo utilizar la literatura, ¿no? ¿Qué lugar? Por ejemplo, otro uso unicotiano le podemos dar a la literatura, unicotiano en el sentido de atacarlo, digamos, modificarlo y aprovecharlo, un uso
si quieren, antropofágico, canibalístico, ¿no? De poder apropiarnos de ese uso. Me parece que el uso que se le puede dar a la literatura es el uso de crear ese espacio y de empaparnos de esas representaciones sin lo que comentaba recién, sin esa responsabilidad terapéutica. Porque en el momento de la lectura, en el momento de pensar diferentes caminos que ofrece la literatura, no tenemos esa urgencia, esa presión, esa necesidad de dar una respuesta, la podemos postergar, podemos enriquecernos y podemos sentir de una manera distinta. Entonces, en ese sentido, me parece que ese podría ser armarnos nuestro propio bosque, por así decir, para pensar diferentes alternativas. Que acá, a ver, como Alicia, conocen de estos temas de literatura, ¿no? Me parece que esa es una posibilidad. Bueno, gracias por el intercambio. Sí, es cierto, así el primer planteo de María, yo pienso que hay puentes y semejanzas y hay cortocircuitos, son dos disciplinas. Tuve dos recuerdos recién. Uno fue Leandro Marín, que escribía muy bien, que a mí me entró mal al estilo superyoico. Cuando era más joven era más superyoica, que ahora todavía tengo mucho para ordenar. Ada decía que un psicoanalista no puede no ser un escritor. Yo decía, sonaba, por más que escribo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un desafío. Hubo una época en esta querida escuela que cumple 60 años que era muy difícil que los analistas de la asociación escribieran la revista. La revista siempre tuvo muy buen nivel de trabajo. Y como era abierta, que podía venir gente de otro lado, estaba como muy tomada por gente de otro lado, de otras instituciones de otro lado. No era de los monstruos, era de otro lado. Y el otro recuerdo es que cuando vino Claudia Piñeiro, que ganó el premio Clarín, que a ver, si era la viuda de los jueves o no sé qué cosa, ella contó cómo empezó su análisis, y que su análisis empezó donde ella estuvo en silencio 2 meses. Nos reportó acá y no podía hablar, y entonces la analista le preguntó si ella escribía algo, si tenía algo. Y ella se nominó escritora a partir del análisis, porque el analista tomó esto, que no se avalaba el lenguaje oral, pero se avalaba esa soledad del que escribe, esa página en blanco que te invita pero te aterroriza. Sí, claro. Angustia mucho. Angustia mucho. Así que esto, ¿no? Me parece que, tomando, ¿no, Roberto, lo tuyo, y uniéndolo con lo que plantearon en literatura y psicoanálisis, creo que pasa en todos los consultorios. Cuando un paciente viene y dice, estoy leyendo un libro, y no sé si lo que cuenta es el libro, para nosotros se está asociando. Pero bueno, a algunos nos interesa, o sea, la función de curiosidad, nos metemos a leer ese libro. Me parece que hay muchos puentes, no acordaría con qué es lo mismo, literatura y psicoanálisis. Ayer tuvimos casi clases magistrales de Alicia Ruiz y Marta de Yuti sobre no forzar, ¿no? Los términos, no forzaría los términos. Es más, el equipo de acá empezó con letras y ahora va con las artes, porque nos pasó algo de esto, ¿no? Así que en ese sentido no es lo mismo, pero tiene un entramado muy interesante. Y nosotros somos psicoanalistas y leemos muchísimo Freud, y Freud no es sin la literatura, no pasa con Winnicott. Winnicott es mucho más en relación a la música y a la pintura, asociaciones o relaciones que hace, pero la verdad que venimos, ¿no?, formados o formateados
en la mesa del otro día hablamos de Leonardo, cuando lo volví a leer me pareció que era otro Leonardo. Y esto pasa con las sesiones, que nos parece que el paciente que vino el viernes no es el mismo que vino el lunes, por suerte no tiene que pasar eso, de dejarnos sorprender. Y también cuando volvemos a leer un libro o la película que vos nombrás, El hombre del bosque. Gracias por lo del más allá, la verdad que es cierto, yo me quedé también con esto me parece que están ahí también los monstruos que todos tenemos, que son bonitos, como dicen ustedes, pero me parece que es un arte del artista que lo hizo, digamos, ¿no? Porque a veces no las pasamos también con las funciones y otras un poco mejor. También traía un poco la idea esta de, suele homologarse en la idea de Winnicott, y en este texto está desplegado de Fabián, agresión con agresividad. Cuando Winnicott habla de la agresión necesaria y vital, habla, lo voy a forzar, de la pulsión de apoderamiento, que tiene que haber alguien ahí que haga borde, que acote, y cuando son adolescentes dice que sobrevivan para poder utilizar esa agresión. Cuando usa la palabra agresividad, no sé ahora cómo la van a traducir, no sé, pero cuando usa la palabra agresividad ya está hablando de otra cosa, está hablando de cierta toxicidad y de la escisión entre la ternura y el odio. Entonces me parece que en este trabajo es interesante, sobre esto de sobrevivir. En esto digamos, todos sabemos que, leyendo otra vez el trabajo de Fabián el fin de semana, en esto de lo canibalístico, si ustedes, bueno, los que somos más grandecitos, en los velorios que se hacían en las casas de familia antes, se comía. Todavía hay algunas religiones que se tienen que comer 7 días seguidos. En este te comeré, ¿no? En verdad, en este aspecto de tragarse algo, ¿no? Te voy a comer, está este movimiento, previa a la identificación proyectiva, pero bueno, el camino es de la identificación. Bueno, por ahí, ¿no? Estamos, me parece. Enumero la lista numerosa, quedan media hora. Silvia, Ileana, Mónica, Cintia, Marcelo, Claudia y Débora. Números. 3 segundos y medio cada uno. No, puede ser bien breve porque, bueno, evidentemente que haya tanta respuesta que estimula muchísimo. Gracias. Bueno, yo soy Silvia Yasno. Y primero felicitarte, Fabián, un trabajo riguroso, maravilloso. Parte de él yo lo conocí el año pasado porque justo por la mesa que había comentado mi trabajo. Y me encantó volver a escucharlo y repensar un montón de cosas, pero realmente con una rigurosidad trabajado que es impresionante, te felicito. Y tanto vos como Ari, una clase magistral de Winnicott, he aprendido un montón. Yo pensaba, voy a intentar de ser breve, que me pregunta particularmente. Hablaba fuerte, no te escucho. Recordaba, en el creador literario de fantasía, comenta Freud que lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad. A mí me parece una frase hermosa para pensarse también a relación de mi trabajo. Quería preguntarles cómo lo pensaban, porque Max tiene recursos como para generar esta fantasía, poder dársela con las pulsiones agresivas, la reparación. ¿Para qué ocurre? ¿Cómo lo piensan? Desde el marco teórico que ustedes están transmitiendo, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando lo es a pura realidad? Donde el fantaseo, el juego, los recursos simbólicos están ausentes, y el nivel de sufrimiento psíquico que implica. Nuevamente, felicitaciones y muchas gracias. Ileana, por favor. Hola, gracias. Liliana Jiménez. Yo quería brevemente recordar una vez más la idea de que los mitos influyen en lo constitutivo del psiquismo y los cuentos de hadas
apuntan más hacia la resolución elíptica. Hablando un poco del sostenimiento, Unicotiano, que la civilización suena como más abarcativo, pero lo que les quería preguntar, si es que queda algo de tiempo, es que si la capacidad de estar solos tiene que ver con la capacidad del fantaseo y del simbolismo, ¿cómo piensan ustedes en este momento el impacto de las pantallas, de la primacía de la imagen, y qué influencia ven en esto, en la capacidad de estar solos? Gracias. Mónica, por favor. Bueno, voy a decir brevísimo, los felicito a los dos, también por la creatividad de este cruce, a Alicia por el comentario. Voy a enfocar en una cosa, que la palabra monstruo la aporta la mamá, ¿no? Es un enunciado identificatorio. Entonces, si también podríamos mirar todo el desarrollo del cuento y la elaboración en ese trabajo sobre los enunciados. Cintia, y después hacemos con Cintia, y después hay 3 más. Todos se van a reunir. Bueno, está bueno, Cintia, por favor, disculpe, pero estamos armando algo improvisado. Adelante. Buen día, mi nombre es Cintia Chastri. Quería agradecer sus trabajos y comentar algo que me llamó mucho la atención cuando vi el libro, que estaba en relación a todo lo que estaba circulando por la cabeza en relación a los trabajos presentados, que me sorprendió mucho que donde está la fiesta no hay texto en el libro. Me pareció súper interesante ubicar esto, porque estaba pensando en la fiesta totémica y en el descontrol que se produce ahí permitido, donde todo lo prohibido se permite, y cómo este niño tiene después el recurso de parar la fiesta, ¿no? O sea, no solo de pararla, sino de propiciarla y después pararla. ¿Cómo piensa en este movimiento? Y yendo también al más allá, quería preguntarle cómo piensa la ambivalencia, porque Freud en ese texto maldito, en su parte de Bosque Oscuro, dice que la ambivalencia es una mezcla no consumada. Gracias. Bueno, terminamos con la lista. Marcelo, Claudia y Débora. Por favor. A ver, 15 minutos para... Sí, bueno, primero felicitaciones y agradecimiento por este espacio. Cuando vi el libro, me llamó la atención, me encantó, que no sé si se puso, me lo perdí, la tapa. ¿Con qué se presenta? En la tapa está el monstruo en el bosque, el barco y con cara de morre el monstruo. O sea, la pulsión esperando ser recogida. ¿Sí? Es una vez esa tapa, con presentación, digamos. Después pensaba dos cositas para después explicar. Una, yo lo que me fijaría es la etimología de monstruo. Esa no la tengo. Más que la definición, la etimología. El tema del bosque también lo pensaba que viene históricamente, digamos, cuando el bosque era un lugar salvaje, ¿no? Y también recordaba, todo apurado, ¿no? Recordaba un texto literario de César Aira, autobiográfico, donde en una parte él recuerda ser un chico y un juego que hacía es que cuando él caminaba, prefiero el celular. Cuando él caminaba por la calle siendo chico y veía un adulto, hacía un juego que al llegar a la esquina salía corriendo, de manera que cuando llegara el adulto no lo viera y dijera ¿dónde está? Y de pronto aparecía de otro lado. Y yo pensaba en ese juego, y cuando uno es adulto, pensar que en la niñez uno se puede escapar en algún momento por el tema del juego, de lo que hablaba, de todos los condicionamientos. Claudia, por favor. Bueno, quiero agradecerles a los tres por el clima
que han permitido generar en el entre ustedes y nosotros, por eso seguramente tantas preguntas y comentarios. Una asociación. Pensaba en los múltiples canales por los cuales se traba la subjetivación de un niño. Los cantos, los cuentos, las palabras, las presencias y las presencias ausentadas también. Asocio con la participación de Aníbal en el canal de YouTube y concuerdo con este señalamiento que hizo. Si no es necesaria un modo de estar, si no es necesario un modo de estar, en este caso por parte de la madre y a veces del analista, en una presencia ausentada para que permita la trama de la subjetivación y también el camino de la creatividad. Bueno, nada más, muchas gracias. Débora. Bueno, gracias a los tres, un placer estar con ustedes. Bueno, coincido con Cintia también, iba a nombrar el tema de otro libro de Tolten y Tabú, me parece que de alguna manera uno lo puede evocar, y también el Te voy a comer, ¿no? Del niño con su mamá Tolten, por eso se lo puede pensar. Pensaba en el psicoanálisis y literatura, hablaron de las representaciones, y yo agregaría las presentaciones. Quizás mucho pasa en el análisis con niños, puede haber libros ahí, y dentro de ese texto posible hay un nuevo texto que es a leer cada vez. Recordaba Alicia cuando nombraste la otra vuelta Habitación Hamlet, que hay algo de eso que se pone en juego, ¿no? Macbeth. La correctora. Sí, que no es solamente un tema de representación, sino de nueva presentación ahí, ¿no? Que es como lo que ahí planteaba. Y algo más que vos habías nombrado el paciente contando lo que leyó, que de alguna manera, si bien hay una presentación y una evocación, con el niño ahí en general es a puro acto, ¿no? Es un nuevo texto que se crea ahí, en esa sesión. Bueno, muchas gracias. Bueno, Alicia y Fabián, y coincidiremos todos, desean que Marité diga las últimas palabras, nos acompaña. Les agradezco, pero me estaba aprendiendo. En realidad se estaba escuchando, estaba aprendiendo. Sé todo lo que me había perdido por no anotarme cuando llegué acá en el grupo de Alicia, con todo lo que ellos han hablado sobre el libro, ¿no? Duele, Alicia. Todo lo que me perdí, yo no estaba a tiempo en esa cuestión. No, bueno, sí, obviamente me interesa muchísimo todo lo que están pensando, todo lo que Fabián también estuvo trabajando, y me quedo con una pregunta, es la siguiente. ¿Quién lo nomina al chico es la madre? Le dice que es un monstruo. Y después, entonces, pensé, si se tiene que separar de la madre y hacer todo un viaje para saber qué es lo que le quiso decir, o si hay otros iguales a él, ¿no? Me pareció como que era muy interesante el viaje separado de la madre y el viaje donde él quiere saber por qué es un monstruo y qué son los monstruos, ¿no? Bueno, muy lindo el trabajo, muy linda la descripción. Acá los dejo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Y me animaría como a hilar un poco los diversos comentarios con esto que decía Marité
de qué es lo que nos quiso decir, No te escuchamos. acerca de qué es lo que nos quiso decir, ¿no? ¿Qué le quiso decir la madre a Max? ¿No? Que él hace un viaje, si vos, si entiendo bien, para tratar de entender qué es lo que la madre le quiso decir, al decirle monstruo, ¿no? Cómo interpretar esos dichos, ¿no? La cuestión de la interpretación, ¿no? La cuestión del malentendido, que viene como sobrevolando. Y agrego otra cuestión, que el título original del libro es, como nombré, Where the Wild Things Are, que quiere decir allí donde está lo salvaje. Entonces, como primer duda, primer pregunta, ¿qué es? ¿Qué está diciendo? ¿Simpáticamente sos un salvaje y cariñosamente lo está queriendo detener un poquito? ¿O hay un punto de rechazo feroz de esa madre hacia ese hijo? Tal como lo plantea la traducción donde viven los monstruos, ¿no? Como una cosa casi de señalización. Acá viven los monstruos, ataquémoslos. O podemos interpretarlo más de la otra forma de traducirlo. El malentendido está instalado, está presente, está abierta la discusión, ¿no? Me parece que eso es la cuestión que se juega a través de los diferentes canales que decía Claudia, ¿no? El intercambio psicoanalítico, diferentes intercambios donde hay que poner en juego diferentes modos de contacto, ¿no? Después, me gustó mucho y me parece que también como que hila un poco todo lo que venimos trabajando, la cuestión de la presencia ausentada. Me parece que es el eje, no uno de los ejes, ¿no? Porque presencia ausentada alude al sostenimiento, alude a no un abandono, sino a una presencia, pero alude también a la posibilidad de libertad, ¿no? A esto que decía aquel colega, ¿no? Respecto a si un niño se puede escapar, o sea, darle escape, darle posibilidades oficiales de búsqueda y de exploración, ¿no? Entonces me parece que esto de la presencia ausentada pone la presencia y el acompañamiento al tiempo que una cierta libertad, ¿no? Y última cuestión, la fiesta. La fiesta que se muestra sin palabras, ¿no? Y ampliamente sin nada escrito en el libro, pero ponía en el trabajo que, si bien es muy amplia la fiesta, las imágenes, está contado por el libro, porque el libro existe, hay un marco, hay una necesidad de que esté el motor pulsional, ¿no? para que se despliegue la fantasía, pero hay necesidad de que haya un libro, un acotamiento, alguien que lo dibuje y un espacio en un tiempo acotado que diga se acabó, ¿no? O sea, que se permita desplegar la fiesta, pero hay un aspecto del yo, de Max o de los intercambios que en donde el se acabó tiene que estar presente y los mecanismos yoicos cumplir su papel, ¿no? Bueno, qué buen clima de trabajo, la verdad que muy agradecida, contenta. Son varios meses que venimos trabajando. También quería tomar un poco esto de presencia-ausencia, por varias razones, ¿no? Porque en tal caso la complejidad de la subjetivación
el niño, en el infant, tiene como mayor peligro la intrusión de la función materna, aquello que es disruptivo. Igual que un analista, ¿no? El otro día comenté que había aprendido esa frase de Silvio Zillinger que me dijo, porque nunca voy a decir lo que a usted le pasa, casi como certeza, ¿no? Y ya me estoy tomando también todo lo tuyo de odontólogo. En este sentido, me parece que acerca del FORDAT, de la presencia-ausencia, el tema está en cómo, a ver, no puedo ser simbólico, cómo sentirse vivo y real. Para, una vez que el niño se siente vivo y real, tiene la capacidad de poder fantasear. Porque ahí, en el tema del fantaseo, que es la palabra que usa Freud, uno piensa otra cosa totalmente distinta. Para él el fantaseo tiene que ver con una rumiación esquizoide disociada que no tiene que ver con la creatividad. Hoy también estaba circulando este lugar de la creatividad que trajo Claudia. Freud plantea que el humor es el juego de los niños, en los adultos. Yo no puedo pensar sin humor, no sé, es algo que debe ser genético, no sé qué es, estructural, no sé qué es, pero me parece que este libro bordea entre lo trágico y lo humorístico, por eso, ¿no? Para mi gusto, como algunos pacientes, ¿no? Que diría el director de teatro, las dos caras del teatro son la tragedia y la comedia, y nosotros circulamos ahí, en ese entre, ¿no? De aquello que nos genera mucho sufrimiento y poder hacer algo con ese sufrimiento. Y también traía a Silvia qué pasa con niños y no niños o niñas, ¿no? Que no han accedido a un proceso de integración o de poder fantasear. Y el sentimiento de desolación. Nosotros trabajamos con eso, ¿no? En niños y en adultos. Ese sentimiento de la Hilflosigkeit, ¿no? Que es desamparo. Eso me parecía que esta mamá, ¿no? Que es reactiva, ¿no? Marité es reactiva, ¿no? Claro. Marité ayuda siempre a pensar más claro. Es reactiva, me parece que eso es un problema, ¿no? Cuando estamos en la posición de analista y reaccionamos, en vez de analizar, hacer silencio, abstenerse la neutralidad. Y en estas funciones de maduración y de crecimiento y de sublimación de la pulsión, es importante, ¿no? Poder hacer algo con ese vacío. Willy contra el temor al derrumbe, lejos de Marx, ¿no? Del personaje, pero muchas veces cuando entrevistaba a pacientes y le decían, siento que me voy a caer al vacío, que me voy a derrumbar, el breakdown, y decía, por ahí le pasó, y usted siente que es una amenaza por venir, y no hubo inscripción representacional, volviendo sobre cosas que... Y nosotros trabajamos con eso, con la literatura, con el lenguaje, con lo manifiesto y lo latente, pero sabemos que no va a estar en lo manifiesto. No me acordaba de esa frase de Freud de la ambivalencia, te la agradezco, tenés esa virtud de traerlo. Y sobre la fiesta, a mí me parece que es logrado este tema de la fiesta, de las sin palabras en el desarrollo del cuento, ¿no? Como esta cosa exultante, omnipotente, por eso la ubicación del niño en esa edad, ¿no? Omnipotente. Y en el grupo de malestar estuvimos pensando, por ahora lo dejamos, ¿no, María? En trabajar el tema de la cultura y la fiesta, ¿no? Veníamos un poco de la celebración de los muchachos, de la selección, ¿no? En un clima nada favorable, social, económico y político, ¿cómo hay una... Sí, anoche hablábamos de lo mismo. Y entonces pensamos trabajar sobre la fiesta y la verdad es que nos quedamos ahí. Por ahí queda asociado en una cosa de exaltación y no de celebración, de hacer lazo. Lo que nos interesaba era la posibilidad de hacer lazo. Y en este personaje, cuando los monstruos le dicen que lo coronan y que entonces quedate y no sé cuánto, él va a la sopa. ¿No? Que ahí me parece que vamos a empezar de activa, se puso a hacer una sopa, lo bien que hizo. Bueno, gracias a todos. Ya estamos. Una última cosa. Me parece que es muy interesante la posición de Max, ¿no? Ante lo reactivo de esa madre,
Que eso es lo que yo le estoy, una viñeta clínica obviamente, ya nos queda espacio, pero quería contrastarlo, digamos, la actitud de, digamos, de fortaleza yoica de Max, contrastarlo con una viñeta clínica donde sí hizo falta un trabajo terapéutico, ¿no? Pero, digamos, que quede claro que ante una madre reactiva, aún así, Max logra desarrollar su mundo interior y tener un espacio para la revuelta íntima. Un recurso, claro, solamente eso. Gracias a eso también. Pepe, Porque además hace una interdicción, la madre. Digo. Sí. Pero bueno. Para Solo una cuestión. Esta madre, para ver, por ejemplo, si mandamos a un chico de 2 años o 3 años a dormir sin comer, es una crueldad. Mandar a un chico de 6 es una habilitación. Es una madre habilitación de todas las horas. Pero el autor vuelve sobre eso, porque dice, y entonces fue para la sopa, no es que es sádica como la canibalística, digamos, se echó y dijo, bueno, terminamos otra cama. Pero claro que sí. Bueno, Muchas gracias. Gracias.